Licenciado, ya puede iniciar, por favor. Gracias. Un microlink. Licenciado, no se le escucha, disculpe. José, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Bueno, compañeros, de nuevo muy buenas noches. Problema con el audio. Les decía que 185 conectados. La lógica es viernes, eh, pero ese es un interés personal. Felicitaciones a ustedes que están conectados y atentos a nuestra clase. El día de hoy, tal como lo anuncié desde que expliqué el programa, vamos a empezar a desarrollar lo que es el juicio sumario. Expliqué en tu oportunidad que la decisión es en base a la libertad de cátedra. Yo puedo ir alterando el orden del programa, pero no a mi conveniencia, sino en beneficio de ustedes. Se van a dar cuenta con lo que avancemos en el juicio sumario el día de hoy, porque esto me va a llevar 2 o 3 clases o quizá más, no sé cómo nos permite el tiempo avanzar por los laboratorios, hojas de trabajo y la comprobación de lectura, que ustedes ya tienen ahí los temas para empezarlos a estudiar. Entonces, yo esto lo vengo haciendo de muchos años atrás en beneficio del estudiante, porque el juicio sumario es muy parecido al juicio ordinario. Y es por eso que la clase anterior, en una clase pregrabada, ¿verdad? Hice un repaso de lo que es el juicio ordinario por la importancia que tiene. Hoy es una clase en vivo, estamos en la sección C, ya di mi clase en la sección D. Y así vamos a ir alternando para pues ir refrescando la clase. Presumo que pues todos los que han decidido continuar en mi sección es porque han aceptado las condiciones, la dinámica, la forma de trabajar. Quiero decirles, mientras tal vez se conectan más personas, ya hay 193, que desde que anuncié que mi retrasada de Derecho Administrativo y Procesal Civil la iba a hacer presencial, ahuyenté a otras secciones y creo que ahuyenté también hasta propios de mis secciones. Le temen a lo presencial, ¿verdad? Ya nos hemos habituado a lo virtual, pero muy pronto volveremos a lo presencial y le guste o no le guste, ¿verdad? Esa es una realidad y también si Dios nos da vida. En la clase anterior se hicieron preguntas y pues me sorprende, ¿verdad? En la sección C, en la D solo hubo una persona y después escribió explicando que pues ella no había entendido la importancia del juicio ordinario porque había estudiado en otra clase, en otra sección y pues no le habían indicado la importancia que tiene, es más, no había entendido nada, por eso es que decidió cambiarse a la D. Pero me sorprende en la C y espero que también sean personas que no estuvieron conmigo en Procesal Civil 1, porque aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que dijeron que no se comprometen a estudiar el juicio ordinario. Bueno, como reza el dicho, ¿verdad? El que por su gusto muere, aunque lo entierren parado, ¿verdad? Pero si no se compromete, es problema de quien no se quiera comprometer. Tengo los nombres, carnet y todo, pero por ética, ¿verdad? Y por respeto no los voy a decir. Ahí sí que al que le venga el guante, que se lo plante, como dice el dicho. Pero sí, el juicio ordinario tiene mucha importancia, no solo en procesal civil,
porque se aplica supletoriamente en todos los procesos y en otras materias, en laboral, en administrativo, etcétera, etcétera, hasta en penal. Entonces, las personas que, bueno, no ven con importancia el juicio ordinario, no hubiese tenido sentido hacer un repaso de en la clase anterior si el juicio ordinario no fuera importante, ¿verdad? Y se van a recordar de mí cuando estén en su examen privado. Si de algo no se van a escapar, es que les pregunten sobre el juicio ordinario, ¿verdad? Pero si estas personas de la sección C decidieron a no comprometerse, pues hay un libre albedrío, ¿verdad? Pero hoy se van a dar cuenta de la importancia que tiene el juicio ordinario ahorita que empiece yo a explicar el juicio sumario. Quiero avisarles de una vez, ya presumo que hay mayoría, el próximo miércoles vamos a tener un laboratorio, anote, aunque lo vamos a explicar. Lectura desde el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, 29 del Código Procesal Civil, donde está regulado el juicio sumario, hasta el artículo 290. Pero pongan atención, el laboratorio va a versar tanto en una parte sustantiva como en una parte procesal, que son los artículos que le estoy diciendo que van a ser parte de su laboratorio. Entonces, tienen que vincular con el Código Civil, por ejemplo, en el 229, que lo vamos a ver, todo lo relativo al arrendamiento, ¿verdad? Y así sucesivamente yo lo voy a explicar, pero de una vez anuncio que el próximo miércoles tenemos nuestro primer laboratorio, porque necesitamos ir avanzando en el análisis del Código Procesal Civil, el articulado específico que se refiere al juicio sumario, integrado también con derecho civil sustantivo, y hay un tema ahí que tiene que ver con derecho administrativo también, ¿verdad? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que todas las ramas, todas las disciplinas se relacionan entre sí, ¿verdad? No importa si usted en el futuro quiere dedicarse a laboral, a penal, no sé, a mercantil, pero para ganar el examen privado y graduarse usted de abogado y notario, tiene que ganar las dos fases, ¿verdad? La pública y la privada. En otras palabras, lo tiene que estudiar todo y tiene que ganar todo para poderse graduar de abogado y notario, más una tesis. También les recuerdo que tienen que firmar asistencia de entrada y también las 3 preguntas, que ahora se van a convertir en 4 porque surgió una más en la clase anterior. Ya les voy a indicar por qué, pero esa es su asistencia de salida. Es en formulario Google Meet. No olvidarse, ¿verdad? Yo no lo voy a estar repitiendo siempre, es porque son las primeras clases para que nos vayamos acostumbrando a ello. Yo termino mi clase, van a tener 5 minutos para responder esas 4 preguntas y les voy a decir cuál es la cuarta, ¿verdad? Es una encuesta que se pidió en la sección D, pero solo va a ser posible si la sección C también está de acuerdo. En Derecho Administrativo 1, que es la clase que doy en la sección vespertina, tengo 2 secciones, la H y la I en la vespertina, Derecho Administrativo 1. Pasé una entrevista a mi exalumna hace 23 años, que fue mi alumna, ahora es una excelente profesional con maestría, doctorado, etcétera. Y la verdad que a mí en lo personal me gustó mucho porque a pesar de que fue buena y muy productiva para los estudiantes, al final pareció como que fuera un simulacro de un examen privado. Y todos desconocemos cómo es un examen privado. Entonces allá les pregunté si tenían interés que en una de nuestras clases
yo les pasara esa entrevista, es de Derecho Administrativo, pero ya les dije, pues todas las disciplinas se relacionan, no nos estaríamos apartando de el pensum de estudios, sino lo que yo pretendo y mi intención es que usted más o menos se haga una idea de lo que es un examen privado, porque eso pareció la entrevista. Y pues claro que es de derecho administrativo, pero también le sirve a usted para reforzar algunos temas que son sumamente importantes y que podrían ser también preguntas de examen técnico profesional. Entonces, esa sería la cuarta pregunta y al terminar mi clase ya tenemos la encuesta de la D, pero no la quiero publicar todavía hasta que tengamos la encuesta de ustedes, que será hasta el final de la clase, para tomar la decisión si la paso o no, porque tengo que llevar de la mano las dos secciones, no la puedo pasar solo en una y en otra no. Lo que decidan las dos secciones, eso se hará en un libre albedrío. Entonces, entremos en materia. Le voy a pedir favor a José. He preparado unas diapositivas para esta clase que podrán ser 2, 3 o 4, no sé. Es en relación al juicio sumario, que es nuestro primer tema, que va a ser evaluado en el primer examen parcial. Entonces, pongámoslo desde el principio, por favor, José, para que se anuncie la plática, ¿verdad? Juicio sumario, procesal civil 2, ¿verdad? Secciones C y D, octavo semestre, jornada nocturna. Para los que no me conocen, que se están conectando hasta el día de hoy, mi nombre es Giovanni Orellana, yo soy el catedrático titular de este curso, ¿verdad? Los que ya estuvieron conmigo en el semestre anterior, pues ya nos conocemos, aunque sea virtualmente, aunque me encuentro seguido a compañeros en la calle que me reconocen y me saludan y me indican que son mis alumnos. Recalco, ¿verdad? Ojalá que los que continuaron, decidieron continuar, es porque realmente tienen la voluntad de estudiar, de trabajar y aceptar las condiciones, que no es una imposición, es la forma de dar mis clases de toda la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia. Dice la diapositiva la palabra sumario, ¿verdad? ¿Por qué el legislador le puso juicio sumario? Porque viene de una palabra que se llama sumar. Y si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos vamos a encontrar que sumar quiere decir resumir, acortar, achicar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de ahí la importancia de haber hecho un repaso en la clase anterior para recordarles a los que estuvieron conmigo y a los que se agregan a esta sección que vienen de otras secciones para que se ambientaran un poquito con la forma en que yo expliqué el juicio ordinario, ¿verdad? Que es una demanda, hay un emplazamiento, hay 9 días para tomar actitudes, 6 días para interponer excepciones previas o dilatorias, las actitudes del demandado, que es la rebeldía, el allanamiento, la contestación de la demanda y la reconvención. Luego el periodo probatorio con sus 3 plazos, ordinario, la ampliación y el extraordinario. Y luego pasamos a lo que yo le llamo triple 15, que es 15 días para la vista, 15 días para el auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia. Entonces, ese es el juicio ordinario y nos va a servir de base ahora, porque hay algunos también que respondieron que no era un proceso tipo. Y sí es tipo, ¿verdad? Porque es el que nos sirve para desarrollar todos los demás juicios civiles y también en otras materias aplicados supletoriamente. Además, es parte de la definición del juicio ordinario, es un juicio de conocimiento, es un proceso
tipo, ¿verdad? Ya expliqué por qué es tipo, porque sirve de base para todos los procesos. Y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Así lo dice el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y vimos que hay 4 juicios de conocimiento, que es el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje, que lo vamos a ver en una ley específica en este semestre. El ordinario en el artículo 96, el oral en el 199, el sumario que estamos empezando a ver hoy en el 229 y el arbitraje que hay una ley específica. Esos son los 4 juicios de conocimiento en materia civil. Le dedicamos casi todo un 7º semestre al juicio ordinario, un poco a los incidentes, un poco al proceso cautelar. Hoy el programa es más extenso, hay más juicios y yo he decidido, por conveniencia de ustedes, empezar con el juicio sumario. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, José. Entonces, de ahí, recordar que eso lo vimos y lo analizamos también en el semestre anterior, en la ley del organismo judicial, en el artículo 11, que pues no voy a dar participación para que me ayuden con la lectura para avanzar, pero dice más o menos así y lo resume la diapositiva. Por favor, pasar, José, a la diapositiva. Bueno, entonces es muy importante el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Ahí hay un resumen del artículo, que es lo que nos interesa. El artículo 11 dice el idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? De la lengua española. Eso es lo que nos interesa. Por eso es el consejo que para estudiar usted tenga un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y también un diccionario jurídico, ¿verdad? Para complementar. Porque si no, pues en su momento yo le voy a pedir favor a José. Tengo preparado un video, yo preparo mis clases con anticipación. A pesar que tengo 30 años de dar clases, pues siempre trato de innovar, más ahora que es virtual, es más complicado para que no sea tan tedioso, porque se vuelve un monólogo donde solo el catedrático habla y el estudiante, algunos, ¿verdad? No la mayoría, solo simulan que están conectados, pero no están poniendo atención. Después, tarde o temprano, se van a arrepentir, ¿verdad? Entonces, en este video que les voy a pasar es para ilustrar, ¿verdad? Que debemos cantar canciones en español, ¿verdad? No en inglés, sin saber hablar inglés. Entonces, por favor, José, si es tan amable de proyectar ese video, póngale mucha atención, por favor. Permítame, Alex. Ще изпея една песен на Марая Кери, Кенди. И след това Катерино. Кенди. Кенди? Да. Да не става въпрос за Without You.
Nee. David. No one can to save me. No young clister jo malive. Where I gaze Jose batenan lechumo. You want us tonight, Molinai. Yo sora show. Yes, it's show. Live without you. I can't live. I can't give anymore. Can't live without you. Can't live with you more. Свана, какъв език беше? На английски. Bueno, espero que ilustre de alguna manera porque es increíble y da risa, a mí me da risa cuando veo ese video porque supuestamente ella está cantando en inglés y todavía los personajes que están ahí en el podio le preguntan en qué idioma estás cantando y ella dice en inglés, segura, ¿verdad? Bueno, por lo menos en eso de estar seguro, saca 100 puntos, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, hay muchos alumnos que no solamente les pasa en un parcial, en un final, lo grave es en el privado, ¿verdad? Que nos pregunten, mire, explíqueme qué es la jurisdicción y digamos, bu, dabú, que bu, fatal, ¿verdad? En español, ¿verdad? Como lo dice el diccionario de la Real Academia, con mucho gusto, licenciado, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Le doy su fundamento legal, le hablo de sus elementos, sus características, la clasificación, le creo la diferencia con competencia, le hablo de reglas de competencia, etcétera, etcétera. Haga de cuenta que los que están en el podio es su terna examinadora. Imagínense a ir a hacer al privado ese papel y que se burlen de nosotros. Pues eso es lo de menos, que al final nos diga, mire compañero, lamentablemente, o compañera, ¿verdad? Usted ha perdido su examen técnico profesional. Yo he estado ahí como terna examinadora y es duro, es triste tenerle que decir a un estudiante que perdió su examen privado, ¿verdad? Después de 5 años, no sé si 1 año de estudiar el privado, recibir cursos de preparación, pero llegan como Ken Lee, ¿verdad? Que se aprendieron una canción en inglés y la cantan como la escucharon, pero no saben de qué están hablando. Lo hice en la sección anterior, quizá usted no le puso atención, lo vamos a volver a pasar, póngale atención, por favor. Ще изпея една песен на Марая Кери, Candy. И след това Катерино. Ken Lee. Ken Lee? Да. Да не става въпрос за Without You. Не. David. No one can to save me. No young clister jo malive. Where I gaze Jose batenan lechumo. You want us tonight, Molinai. Yo sora show. Yes, it's show. Can't live without you. Can't live. I can't give anymore. Can't live without you. Can't live with you more. Свана, какъв език беше? На английски. Bueno, yo le pondría 100 puntos en seguridad, ¿verdad? Que dijo en qué idioma estás cantando, en inglés, segura, ¿verdad?
pero solo con seguridad no se gana el examen privado, ¿verdad? Son 25 aspectos los que se evalúan, ¿verdad? Léxico jurídico, fundamento de derecho, integración de normas, manejar la Constitución, cuántos libros tiene el Código Procesal Civil, qué hay en el libro primero, segundo, etcétera. Recíteme el juicio ordinario, recíteme el juicio sumario, recíteme el juicio oral, ¿verdad? ¿Qué es la jurisdicción? ¿Qué es la competencia? Hábleme de las actitudes del demandado, qué son las excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, y lamentablemente, pues tengo que decirlo, en la sección D, donde menos problemas tuve el semestre anterior, la mayoría de problemas se dieron en esta sección, por eso es que mandé el memorándum, ¿verdad? Antes y después, para que realmente los que desean continuar conmigo tomen esa decisión y no tengamos problemas, ¿verdad? Que entendamos que la clase es para clase, el WhatsApp es para anuncio y el correo es para otra cosa, ¿verdad? Entonces, y que hay laboratorios, hay hojas de trabajo, comprobación de lectura y el examen tal como está programado por la coordinación, ¿verdad? Y así es como está el programa. Yo lo que estoy siendo es respetuoso con el programa de estudios, en este caso de Procesal Civil 2. Proyectemos las diapositivas y vamos a avanzar para quedarnos donde me quedé con la sección anterior. Siguiente diapositiva. Entonces, el juicio sumario, ¿verdad? Ya vimos que viene de la palabra sumar, que quiere decir reducir, acortar, achicar, ¿verdad? Porque el juicio sumario tiene las mismas etapas que el juicio ordinario. Lo que van a cambiar son los plazos. Ya más adelante voy a explicarlo, ¿verdad? Con un esquema y se van a dar cuenta ustedes de la razón de por qué el legislador le puso juicio sumario. Quizá él pensó el juicio ordinario tiene plazos muy grandes, muy tardados. Voy a hacer un juicio sumario con plazos más pequeños, con las mismas etapas que tiene el juicio ordinario. Y ahí es la razón por la cual yo he decidido empezar con el juicio sumario, ya que el juicio oral se desarrolla en audiencias. Y si hubiese empezado con el juicio oral, hubiésemos tenido un grado de dificultad más grande. Y eso es en perjuicio de ustedes, porque les hubiese afectado en la nota del primer parcial. Presumo que ahorita todavía está fresco el ordinario. Hicimos un repaso, aunque algunos, ¿verdad? Aquí los tengo, dice que no se comprometen a estudiar el juicio ordinario. Hay un libre albedrío, ¿verdad? Pero tarde o temprano tendrán que estudiarlo, ¿verdad? Y ese tarde o temprano, pues ya están ustedes a las puertas, cuarto año de la carrera. Solo les queda este semestre y un año más para cerrar. De ahí hay que empezar a pensar en ese famoso examen privado. Entonces viene la palabra sumar porque quiere decir reducir, acortar, achicar. Y también es un juicio de conocimiento, igual que lo es el juicio ordinario. Se les llama juicios de conocimiento o también declarativos porque declaran un derecho no existente, ¿verdad? Y en materia civil tenemos 4 juicios de conocimiento: el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. En este semestre vamos a ver el oral, el sumario y el arbitraje. Después entraremos a los juicios de ejecución, a las impugnaciones, a otros temas, ¿verdad? Está bien cargado el programa de Procesal Civil 2, pero me imagino que los que hicieron los programas de estudios dejaron en séptimo semestre el juicio ordinario para que hubiese más tiempo para poderlo explicar. Entonces, los que están en este listado entiendan que sí es importante el juicio ordinario. Es el proceso tipo, ¿verdad?
porque algunos dijeron también, contestaron que no era tipo, y sí es tipo. Es parte de la definición. El juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Es un proceso tipo, porque sirve de base para todos los procesos civiles y de otras materias. Y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. En cambio, en el juicio sumario, que también es un juicio de conocimiento, está regulado en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, a partir del artículo 229. Les recuerdo que para el próximo miércoles, para los que se conectaron tarde, aunque lo voy a anunciar, vamos a tener un laboratorio de análisis desde el 229 al 290 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Más lo que esté regulado en el 229, que lo vamos a ver ahorita, con lo que se relacione con el Código Civil. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos que el juicio sumario es un ordinario en chiquito, ¿verdad? El ordinario tiene un emplazamiento, una demanda, así inicia. El juicio sumario también. El ordinario tiene un emplazamiento, el juicio sumario también. En el ordinario interponemos excepciones previas o dilatorias, en el sumario también. Las actitudes del ordinario son las mismas actitudes en el sumario. Rebeldía, allanamiento, contestación de la demanda, ahí interponemos excepciones perentorias y la reconvención. Y también tiene un periodo probatorio, igual en el ordinario, igual en el sumario. Y tiene una vista, un auto para mejor fallar y una sentencia. Lo que se van a reducir son los plazos, como lo vemos en la diapositiva, ¿verdad? Mismas etapas, pero se reducen sus plazos, congruente con la palabra sumar, que quiere decir reducir, acortar, achicar. Y por eso yo, ¿verdad? Yo le he llamado al juicio sumario, que es un ordinario en chiquito, ¿verdad? Pero la definición tendría que ser, que es lo que estoy explicando ahorita, el juicio sumario es un juicio de conocimiento. Es un ordinario en chiquito, porque tiene las mismas etapas, lo que se reducen son los plazos. Y se tramita en él, ¿verdad? Todo lo que está en el artículo 229. Vamos a explicar esto, no van a copiar el esquema, es solo ejemplo. No estoy explicando, pasemos a la próxima diapositiva. No estoy explicando el esquema, estoy tratando de que ustedes entiendan qué es el juicio sumario, ¿verdad? ¿Dónde está regulado? Su comparación, ¿verdad? Que es muy similar con el juicio ordinario. Miremos arriba en la gráfica, en la diapositiva, está el ordinario, es parte del esquema. Y abajo está el sumario. Vemos que los dos empiezan con una demanda, ¿verdad? Tienen las mismas etapas. Vemos que en el ordinario arriba hay excepciones previas o dilatorias y se interponen dentro de 6 días. Vemos en el sumario que también hay excepciones previas o dilatorias, pero se interponen dentro de 2 días. Si se dan cuenta, de 6 se reduce a 2 días, ¿verdad? Es un ordinario en chiquito el sumario. También hay un emplazamiento. El juez emplaza, solo que en el ordinario concede 9 días. Así lo dice el 111. Y en el sumario también hay un emplazamiento. Recuérdese que emplazar es llamar a juicio, ¿verdad? No es un plazo. Lo explicamos así en el semestre anterior. Solo que aquí se reduce a 3 días, ¿verdad? Entonces, den en cuenta que son las mismas etapas que el ordinario,
Esas tiene el sumario. Lo que va a variar son los plazos, ¿verdad? Para interponer excepciones en el ordinario 6 días, en el sumario 2 días. Se reduce de 6 a 2. En el emplazamiento hay 9 días en el ordinario, en el sumario 3 días. Se reduce de 9 a 3. Entonces, vamos entendiendo entonces qué es el juicio sumario. Es un juicio de conocimiento. Es un ordinario en chiquito, así como le llamo yo. Y así lo tiene usted que definir, ¿verdad? Y explicar en el privado. Porque tiene las mismas etapas que el juicio ordinario, solo que se reducen sus plazos. Y en él, ¿verdad? Se tramita todo lo que está regulado en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdese que en el ordinario se tramita todo lo que no tiene un trámite específico, ¿verdad? Así lo dice el artículo 96. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está proyectado el artículo 229, yo lo voy a leer acá, pero me gustaría que ustedes también tengan a la mano su ley. Tenemos 217 conectados. Dice el título tercero, juicio sumario, capítulo 1, disposiciones generales. Para los que se conectaron tarde, no olvidar que al final hay 4 preguntas para su asistencia de salida. Esta es una clase en vivo y vamos a llegar hasta donde llegamos en la sección D. Para esas 4 preguntas, al final usted tendrá 5 minutos para responderlas y ahí terminaría la clase de hoy. Próximo miércoles tenemos un laboratorio sobre el articulado que ya le dije del 229 al 290 del Código Procesal Civil y Mercantil, más lo del Código Civil que se relaciona con los asuntos que le voy a dar lectura en este momento. Usted ya aprobó Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4. El artículo 229 dice, bueno, el título materia del juicio sumario. El artículo 229 dice así: se tramitarán en juicio sumario 1. Los asuntos de arrendamiento y desocupación. Quiere decir que si llega un cliente a su oficina y le dice licenciado o licenciada, dice que tengo un problema, di mi casa en arrendamiento, el plazo era para 1 año, la renta 5,000 mensuales, y ahí van más de 2 años, no quiere desocupar y no me quiere pagar las rentas, ¿verdad? Entonces, ya sabe usted que lo que tiene que plantear, ¿verdad?, es un juicio sumario de arrendamiento y de desocupación, ¿verdad? Numeral 1 del artículo 229. Quiere decir que ese asunto se tramita en la vía sumaria, ¿verdad? Luego el 2 dice la entrega de bienes muebles que no sea dinero. En el Código Civil está todo lo relativo a los bienes, ¿verdad? Tiene que integrar usted la parte sustantiva con la parte procesal para el laboratorio del próximo miércoles. Luego el 3 dice la rescisión de contratos. En el Código Civil está todo lo relativo a contratos. También lo tiene que integrar en su laboratorio con lo procesal. El 4 dice la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Eso es derecho administrativo 1. En derecho administrativo, que es el curso que doy en la tarde, estoy dando ahorita el 1, ahí enseñamos qué es el órgano administrativo, qué es el funcionario público, qué es el empleado público, analizamos
la ley de servicio civil y muchas leyes más. Y es ahí donde surge mi inquietud, ¿verdad? Mi interés, al ver la entrevista que le hice a mi exalumna, que fue mi alumna hace 23 años, hoy con doctorado y maestrías. Me gustó realmente la entrevista y ya se la pasé a mis alumnos de la jornada vespertina en Derecho Administrativo 1. Y me puse a pensar, me gustaría pasárselas a mis alumnos de Procesal Civil 2, siempre y cuando ellos quieran, ¿verdad? Porque podrán alegar es que eso no tiene nada que ver con el curso. Aquí todos los cursos tienen que ver. Ya vieron la importancia que tiene la teoría general del proceso, derecho constitucional, teoría del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final en el privado nos van a examinar de todo. Entonces, esa es la cuarta pregunta que agregamos a solicitud de la sección D. Si ustedes en la sección C de igual manera están de acuerdo en que les pase esa entrevista, porque es un simulacro, sin querer, ¿verdad? Salió un simulacro de cómo podría ser un examen privado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a respetar la decisión de las dos secciones. Aunque una ya respondió, pero tenemos que esperar que respondan ustedes y la unión de lo que respondan las dos secciones determinará si paso esa entrevista o no la paso, ¿verdad? Y continuamos con nuestro programa. Pero mi interés es para que ustedes se formen una idea de cómo podría ser un examen privado, que muchos sabemos qué es el privado hasta que nos sometemos en él, porque ni siquiera en los cursos de preparación de privado nos logran enseñar cómo es un examen técnico profesional. Entonces, esa es la cuarta pregunta de las tres que hay normal de la clase de hoy. Entonces, ya vieron que están los asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. En el numeral quinto dice los interdictos. Pongan mucha atención. Aquí no podemos ser Ken Lee. Y hay quienes, aún abogados, jueces, magistrados, a veces hacen el papel de Ken Lee. Le llaman interdicto a alguien que ha sido declarado incapaz, a un incapaz. Eso se llama declarados en estado de interdicción y es pregunta de privado. Si usted le dice a un incapaz interdicto, le está diciendo eres un juicio sumario, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante qué son los interdictos. Ahorita solo estamos viendo que se tramita en la vía sumaria, pero al que se le ha declarado incapaz se llama declarado en estado de interdicción. Hay que pedírselo al juez. Muchas veces hay familias que necesitan que judicialmente se le declare a alguien incapaz porque o es alcohólico o es drogadicto o está sufriendo demencia o Alzheimer, y en ese estado puede dilapidar los bienes y dañar el patrimonio familiar. Entonces la familia se ve en necesidad de presentar un juicio, ¿verdad? Que es en otra vía, no es en la vía sumaria, para que el juez le declare en estado de interdicción, incapaz, y nombre un administrador de los bienes, ¿verdad? Para que esos bienes no se puedan perder, ya sea una casa, vehículos, una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es el video de Ken Lee, por eso la sugerencia del 11 de la ley del organismo judicial, el idioma de la ley,
el 10 de la ley del organismo judicial, las formas de interpretar la ley, ¿verdad? Y lo quise ilustrar con ese video donde una persona presume que está cantando en inglés, pues lo que se aprendió fue la canción como la escuchaba, pero no sabía de qué estaba hablando. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros cuando nos aprendemos las cosas solo de memoria para ganar un parcial, un final, pero no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, que quede claro que los interdictos son juicios sumarios, ¿verdad? Y están regulados en el numeral 5 del artículo 229. Y por último, en el artículo 229, numeral 6, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Pero, pues, como es normal, puede que haya surgido ya alguna duda. Vamos a pasar a dar alguna intervención. Si alguien tiene alguna duda, que levante su mano, por favor. ¿Se dan cuenta que pues esto se vuelve un monólogo en lo virtual? Si no levantan la mano, pues vamos a continuar. Ya está casi por concluir. Bueno, Sergio Torres y Edwin Osvaldo, ¿verdad? Luis Cecilio, pero por favor referirse a lo que estamos explicando del juicio sumario. Le damos el uso de la palabra a Sergio Torres, por favor. Nick, yo tengo una duda respecto a los plazos. ¿Se podría pegar más a su micrófono, por favor? Que no le escucho. ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Yo tengo una duda respecto a los plazos. ¿Siempre van a ser más chiquitos que el ordinario? ¿Más reducidos, perdón? Sí, esa es por lo menos la intención del legislador, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar, porque ahorita no estoy desarrollando el esquema, solo estoy explicando qué es el juicio sumario y qué se tramita en la vía sumaria. Pero quiero decirle, Sergio, que en la práctica, pues esa buena intención del legislador se tergiversó, ¿verdad? A veces dura más un sumario que un ordinario, pero lamentablemente una cosa es la práctica, una cosa es la teoría, ¿verdad? Y una cosa es la ley, ¿verdad? Entonces, hasta ahí no puedo yo llegar, ¿verdad? Mi obligación es enseñar tal como lo dice la ley y que ustedes sepan qué es el juicio sumario, qué se tramita y el esquema, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos con Luis Cecilio, por favor. Buenas noches, licenciado. Deme un segundito, es que fíjese que tengo encendido un ventilador. Lo voy a apagar, puede ser que eso no me permita escucharle muy bien. En un segundo lo apago. Ya lo apagué, Luis Cecilio. Y es que hoy, pues no acostumbro a ponerme traje, pero decidí, venía de otra actividad casi contra el tiempo y hay bastante calor y tenía aún mi ventilador encendido. Pero dígame, por favor, Luis Cecilio. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Pues yo también ando algo fónico porque estuve en el calor, después con el aire acondicionado del carro, pero le comprendo cuando uno quiere ventilarse un poquito, pero luego le afecta. Sí, tiene razón. Volviendo al tema principal, en el numeral 6, donde dice por disposiciones de la ley o convenio de las partes, licenciado, en un juicio de esta índole, ¿podríamos poner, por ejemplo, el patrimonio familiar? Sí, le voy a poner un ejemplo mucho más práctico, aunque no estamos ahorita en ese tema, pero para no evitar o evadir su pregunta. Creo que ustedes ya están recibiendo derecho mercantil y muchos de los asuntos que están en el Código de Comercio
se ventilan en la vía sumaria. Entonces, a eso es lo que se refiere el numeral sexto, ¿verdad? Lo que en otras leyes dice que ese asunto debe ventilarse en la vía sumaria, solo que ahí se llamaría un sumario mercantil, ¿verdad? Pero más adelante yo voy a ir explicando eso, Luis. Hoy mi misión es que me entiendan qué es el juicio sumario, su parecido con el juicio ordinario, las mismas etapas, lo que se reducen son sus plazos, ¿verdad? Pero el ejemplo típico que siempre utilizo es el Código de Comercio, que en su momento vamos a ubicar el artículo específico, pero cuando avance más en el desarrollo del esquema y trámite del juicio sumario. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Y gracias también por su aporte. Sí, usted tiene razón, ese es un buen ejemplo también, ¿verdad? Ángela tiene levantada su manita, por favor, si es tan amable. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches. Sí, yo tenía una pregunta, licenciado, para hacer un juicio sumario, digamos, de desalojo. Sí se necesita que haya por fuerza, digamos, un contrato, digamos. Ahorita fíjese que desalojo es un término penal. Ay, perdón, entonces no sé. Sí, dése cuenta, ¿verdad? Créame que yo no, tal vez usted estuvo conmigo el semestre anterior. No, licenciado. Sí, bueno, mi personalidad es seria. Si me ve, ¿verdad? Parece que estoy enojado, pero no, ya es mi naturaleza. Desde chiquito he sido así. Cuando estaba chiquito hasta me lo alababan, ¿verdad? Tan bonito el nene, tan serio. Ahora que estoy ya con cierta edad, me lo critican, me lo señalan, pero como dicen, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Por más que trato de aflojar mis gestos, mi semblante, siempre mi personalidad es seria. Entonces, todo lo que yo digo acá no es con ironía, no es con lastimar a nadie, sino con el buen deseo de que ustedes no cometan errores, ¿verdad? Compañerita, escuche lo que dice el artículo. En el numeral primero, arrendamiento y desocupación, ¿verdad? Más adelante vamos a encontrar el desahucio, ¿verdad? El lanzamiento, que es parte del juicio sumario. Un desalojo es cuando alguien ha invadido y tenemos que acudir a la vía penal, ¿verdad? Pero para eso estamos, compañerita, para aclarar esas dudas y que no cometamos esos errores y nos afecten el examen privado. ¿Me entienden? ¿Me comprenden, verdad? Sí, licenciado. Va, pero lánceme su pregunta, disculpe mi léxico, se me salió el chapín. No, gracias, licenciado. No, mi pregunta era si es necesario tener un contrato por escrito o también se puede, no, digamos... compañerita, por eso es importante civil, ¿verdad? Recuérdese que hay contratos verbales y hay contratos escritos. Aquí en este curso yo les voy a enseñar qué se debe hacer cuando no hay un contrato escrito, sino todo fue verbal. Yo siempre he dicho que abogado que le dice no se puede, no es abogado. Todo se puede. Y hay dos clases de contratos escritos y verbales. Pero sí, compañerita, es necesario, ¿verdad? Porque lo primero que hay que acreditarle al juez es que hay un contrato de arrendamiento. Pero si la persona no lo hizo por escrito, lo hizo verbal, hay formas, hay otra figura que en su momento la voy a explicar para no confundir la noche de hoy. ¿Estamos? Ok, gracias, licenciado. ¿Ahí termina su duda o había más elementos? No, ahí termina, licenciado. Muy bien. Vamos con Marvin Hernández. Buenas noches, Lick. Mire, solo una pregunta, es que no me quedó muy bien el numeral 2 del artículo 229, y que se refiere el numeral 2 dice la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Usted, por ejemplo, le dio a algún familiar, no en arrendamiento, sino le dio, ¿qué podríamos decir?
una casa para que viviera y ahora resulta que no se la quiere devolver. Pero usted no se la dé un arrendamiento, sino, digámoslo en buen chapín, de buena onda, usted le dijo, pues te doy mi casa, viví ahí mientras consigues algo, ¿verdad? ¿Se entiende ahora? Sí, Lick, mucho Que mejor. no sea dinero, ¿verdad? Porque si es dinero, ya nos tenemos que ir a los juicios de ejecución, que es otro tema. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick, muy amable. Luis Cecilio levantó la mano. Sí, licenciado, perdone, como yo voy anotando aquí todo, aquí podría incluir también el menaje de casa. Eso es cuando hay una separación o divorcio. Y en el caso cuando de... ese no hay acuerdo que sea mutuo, voluntario, es en la vía ordinaria. Ahí va el menaje de casa. Y cuando es el comodato, cuando uno alquila un taxi, por ejemplo. Ahí tendríamos que ver si encuadra, ¿verdad?, la figura en un arrendamiento. No usemos la palabra alquiler porque hay una ley de inquilinato que es demasiado antigua y está desactualizada. Entonces, usen la palabra arrendamiento, por favor. Ok, gracias. ¿Quién sigue después de Luis? Nancy. Buenas noches, licenciado y compañero. Fíjese, licenciado, que me perdí un poquito ahorita que dio usted el ejemplo del numeral 2 del artículo 229, porque dice entrega de bienes muebles, pero... Perdón. Yo fui el que me perdí. Gracias por ubicarme, porque confundí inmuebles con muebles. El compañero creo que puso el ejemplo exacto. Disculpen, ¿verdad? También soy humano, me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene mucha razón, yo confundí inmuebles y por eso es que el amigo, compañero, mencionó lo de un vehículo que es un bien mueble, ¿verdad? Tiene mucha razón y gracias por la aclaración y perdón por mi confusión. Queda claro, Lick, gracias, muy amable. No, gracias a usted por la observación, ¿verdad? Lucía. Y luego solo vamos a dar con José la última intervención porque ya nos está consumiendo el tiempo. Lucía. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Una consulta. Es que fíjese que tengo una duda en cuestión a la desocupación y al desalojo. Quería como diferenciar esas dos. Perdón la pregunta, creo que es una pregunta bastante básica. Compañerita, en su momento, cuando entremos a ver el arrendamiento. Ok, muchas gracias. Ahorita lo que me interesa es que quede claro qué es el juicio ordinario, dónde está regulado, qué se tramita y que es muy parecido al juicio ordinario, ¿sí? Terminamos con José, por favor, para que ya entremos a las preguntas. Valga la redundancia ahí, José García, pero vamos con José René, la última pregunta por el tiempo, por favor, porque el Zoom se nos consume. Sí, buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Quería saber en qué juicio cabe si yo a una persona le cedo mi parcela que pueda levantar allí una choza de lámina para que pueda vivir y ya al cierto tiempo... Pues, disculpe que le interrumpa, José. ¿Usted dio la parcela en arrendamiento? No se la he rentado, solo le he cedido para que pueda vivir allí. Esa es una figura muy parecida al arrendamiento, ¿verdad? Ahí lo que tendría que buscar usted es el desahucio y lanzamiento, que también sería en la vía sumaria. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces vamos a dejar ahí la noche de hoy. No olviden que el día miércoles tenemos laboratorio y ahorita 5 minutos tienen para que puedan responder las 4 preguntas. Y después les vamos a publicar la estadística para tomar la decisión si paso la entrevista de Derecho Administrativo a mi exalumna o no.
Vamos, José, por favor, si es tan amable, y dejamos que se consuma ya el tiempo. Feliz noche y bendiciones a todos. Ok, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. No se me van a desconectar, que hay que contestar las preguntas, por favor. Muy bien, Lick, gracias. Listo, licenciado. Feliz noche.